Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos conversando con el doctor Diego Pavón, neurocirujano. Doc, Santiago del Estero en realidad es una problemática que se da a nivel nacional, el tema de los accidentes de tránsito. Me imagino las patologías que debes ver con respecto a lo que tiene que ver trauma y demás en el consultorio. Sí, lamentablemente en Argentina y en Santiago del Estero también no es excepto de esto. El tema de los accidentes son la principal causa de muerte en gente joven y la principal causa de secuelas y discapacidad. Exacto. Nosotros tenemos una gran incidencia de motocicletas y bueno, a veces también el poco apego a las normas de tránsito favorece que haya mucha accidentología. Es el hospital regional en este sentido el bastión donde se atienden principalmente todo lo que es la accidentología. Sí. La guardia siempre está dispuesta y atiende la verdad que muy bien toda la patología grave de la provincia. Bien, ¿y cuáles son esas patologías, digamos, en los accidentes? ¿Un traumatismo de cráneo? ¿Qué es lo que...? Y bueno, principalmente la patología que más domina es el traumatismo de cráneo, que puede tener distintas formas y gravedades, desde control y observación hasta requerir cirugías de extrema urgencia, digamos, y dominar el cuadro con poner en riesgo la vida del paciente. También considerar que no solamente son pacientes con traumatismo de cráneo, sino que muchas veces son pacientes politraumatizados con lesiones de columna, tórax, abdomen, lo que hace más compleja la atención, digamos. Y es predominante a veces cuando ocurre eso. A veces son múltiples, hay que atender al mismo tiempo varios pacientes. Bien, ¿y qué pasa? De repente una persona tiene un accidente, tiene un traumatismo de cráneo, tiene un golpe fuerte en la cabeza. En ese momento se tiene que hacer algún estudio, tiene que dejar pasar un tiempo que te dicen no, tienes que esperar un tiempo para ver si hay algún síntoma. ¿Cómo aparece la lesión en ese momento? A ver, hay traumatismos banales que no generan pérdida de conocimiento, que no son de una fuerte cinética, que no han tenido una repercusión importante y en ese caso generalmente la gente no consulta. Esa es la realidad. Pero cuando hay una pérdida de conocimiento, ya sea en la práctica de un deporte, un accidente de tránsito, una caída de altura, un resbalón, cuando ha habido una pérdida o una interrupción en la conciencia y uno no se acuerda qué pasó, debe consultar. Incluso en los traumatismos banales, una consulta nunca está de más, un médico te va a revisar, va a ver si aparece algún otro síntoma y si requiere algún otro tipo de estudio. Una consulta a tiempo evita llegar tarde. Exactamente. Uno por ahí cuando habla de esto que tiene que ver con la neurología o neurocirujano, por ahí piensa mucho en el tema de los tumores. ¿Todos los tumores son operables? Bueno, es una pregunta un poco amplia. Sí. Muchos de los tumores se curan con operación. Otros tantos tumores requieren operación para control de la enfermedad y en otros tantos la cirugía ayuda a paliar los síntomas y a que actúen otras formas de terapia. Bien. Pero el neurocirujano siempre participa porque da su opinión, ayuda al diagnóstico. A veces tumores que están en zonas que es imposible plantear una resección completa de la lesión sin dejar una secuela importante en el paciente. Una biopsia puede permitir conocer el origen del tumor, el tipo de tumor y usar terapias alternativas. Bien. Las biopsias se hacen con técnicas que se llaman estereotáxicas, donde se hace un procedimiento mínimo, como hablábamos recién, un procedimiento mínimamente invasivo que toma muestra, el patólogo en el momento observa, después confirma y nos da información sobre esa lesión y nos permite hacer otros tratamientos. Bien. Perfecto, porque uno por ahí dice tumor y es como que generalmente, como dices vos, de acuerdo a qué tipo de tumor van a saber si se opera o no se opera o para qué, si se hace... ¿Dónde está? ¿Qué forma tiene? ¿Qué síntomas provoca? Y demás, son distintas circunstancias en los pacientes. Bien, y de acuerdo a eso también va a depender, digamos, de la recuperación de cada paciente. Depende absolutamente de eso, depende absolutamente. Cómo toleró la cirugía, qué naturaleza tiene la lesión y muchas veces no requiere otro tratamiento y otras veces requiere continuar con tratamientos. Perfecto. Lo seguimos hablando, ¿te parece? Seguimos con el doctor en un minutito nada más. Es momento de presentar a Marcela Arial. Con ella estuvimos hablando sobre este taller de angelología que se realizó aquí en Santiago, que ha sido un éxito total. Ahora conversamos con ella acerca del mindfulness. ¿Qué es el mindfulness y para qué nos sirve? Ella nos cuenta.
Marce, bueno, seguimos aquí en tu espacio tan hermoso. ¿Y qué es el mindfulness? Bueno, mindfulness es una palabra extranjera porque viene del inglés. Sí. Y significa conciencia plena, atención plena, presencia plena. Bien. Ese sería el significado. La definición es estar presente de una manera particular, con intención, y la cláusula más importante es sin juzgar el presente, ¿sí? Está muy trillado y muy escuchado el aquí y el ahora. Te iba a preguntar, ¿esto es el aquí y el ahora? Esto es el aquí y el ahora, bien, pero puesto a funcionar, ¿sí? Más allá de que sea una frase muy bonita, los humanos somos habitantes perpetuos del presente, grandes proyectores al futuro, pero nos pasamos por alto el presente. No, habitantes perpetuos en el pasado, sí, grandes proyectores al futuro, y nos quedamos colgados en la parte que nos toca del presente. Siempre estamos esperando algo, siempre estamos usando el cuando cobre, cuando crezcan los chicos, cuando me case, cuando me reciba, cuando lleguen las vacaciones. Y eso se llama en el ámbito del mindfulness vivir secuestrados del presente. Cuando por otro lado, cuando nos llegan cosas intensas en la vida, ahí recién podemos decir, ay, hoy estamos, mañana no estamos. Que decimos, la verdad que me hubiese gustado tanto disfrutar más de este momento, pero en ese momento estabas deseando irte, claro, o estabas planeando otra cosa. Entonces nosotros tenemos aquí la imagen de un Buda, sí, más allá de que el budismo no es una religión, pero quien formalmente le ha mostrado a la humanidad cómo meditar ha sido Siddhartha Gautama, el Buda para la humanidad, ¿no? Pero luego Jon Kabat-Zinn, un médico de Massachusetts, de la Universidad de Massachusetts, él era practicante de budismo zen y empieza a aplicar todos sus recursos en pacientes con enfermedades terminales. Cuando se le acababan todas las terapias, sí, los hace meditar y empieza a ver cómo se revertían esas patologías y cuál es la importancia del mindfulness para la humanidad hoy. En la época del Buda era una cuestión de fe. Hoy todo eso, gracias a la neurociencia, es demostrable y es comprobable. Ya se puede ver qué pasa en los hemisferios cerebrales de un humano en el momento de meditar. Entonces, Jon Kabat-Zinn ha desarrollado un programa, podríamos decir, de 8 semanas basado en la reducción del estrés. Y eso es lo que básicamente como principiantes vienen las personas a hacer aquí. Hacemos un entrenamiento de 8 semanas para sostener la presencia, desde distintos lugares, de distintas concepciones, desde lo intelectual también, pero sobre todo desde la práctica. Y para la práctica tenemos distintos ejercicios y distintas meditaciones que podemos usar. Bien, y en nuestros hogares, de repente decimos, bueno, quiero empezar a meditar. Sí. ¿Cómo debería arrancar esa persona? La primera meditación que aprendemos es a tomar conciencia con nuestra propia respiración. Entonces, inspirando y exhalando con conciencia, lo haces 3 veces seguidas y ya estás en otra frecuencia, entras en otra frecuencia, ¿sí? La frecuencia de estar presente, porque o respiro o pienso, Claro. ¿sí? O respiro o proyecto, o respiro o recuerdo. Entonces usamos a la respiración como un ancla que nos permita salirnos de ese entorno mental, de ese entorno proyector, de ese entorno recordador, juzgador, criticador. Y la respiración nos dice, estás aquí. Pero ¿sabes qué pasa, Susana? Gran parte del humano hasta cierta edad ni siquiera sabe que respira. Me ha tocado guiar, porque lo he hecho muchísimo, lo he hecho en cárceles, he guiado en entornos educativos, en los hospitales, en la época en que estábamos todos intervenidos por un virus, sí, con pacientes, con médicos. Era la única forma de sostener la presencia, porque incluso el futuro era
tan negativo que todo el mundo estaba tomado por el temor, ¿no? Y en un jardín de infantes, me acuerdo, en una salita de 3, haciendo una práctica de respiración con los niños. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque a veces uno presupone cosas que los niños no sabían que respiraban. ¿Cómo es respirar? No, eso que hacen ustedes ya. Y tomamos el aire y dejamos que el aire salga. Y somos instruidos en tantas cosas, pero no somos instruidos en esto que es tan básico, ¿no? La respiración como sinónimo de vida, como sinónimo de ser. La respiración todo el tiempo te está diciendo que estás vivo. Susana, estás viva. Claro. Ahí estábamos con Marcela, pero hay mucho más, ¿eh? Después vamos a seguir charlando acerca del mindfulness con ella y cuáles son todos los beneficios nos sigue explicando. Doc, cuando hablamos de patología vascular, ¿a qué hacemos referencia? Bien, patología vascular en neurocirugía y dentro de la especialidad abarca todas las enfermedades que afectan el sistema nervioso central o la médula de origen, que tiene origen en los vasos. Y los vasos pueden tener varios problemas. Se pueden romper y sangrar y generar hemorragias, se pueden tapar y generar cuadros isquémicos, el famoso ACV isquémico, que es el más frecuente de ver. Y también existen malformaciones en los vasos, como los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas, que pueden generar síntomas y problemas y que requieren mucho estudio y mucha dedicación para poder resolver esta patología. Bien. Cuando hablamos del ACV isquémico, ¿cuál sería? El ACV isquémico se provoca cuando se interrumpe la llegada de sangre a una parte del cerebro porque un vaso se tapó. Y un vaso se puede tapar porque se forme un coágulo a nivel del corazón y se impacte en un vaso, se desprenda del corazón y se impacta en un vaso del cerebro. Bien. O se forma un coágulo en el interior de la pared de los vasos porque, por ejemplo, hay aterosclerosis que genera que se rompa la pared interna del vaso y se tape. Bien. También en algunos casos de traumatismo puede provocarse lo que se llama una disección y generar una obstrucción en la circulación del vaso. Que la característica de todos los eventos cerebrovasculares es que generan un cuadro clínico neurológico en forma abrupta, aguda. De golpe, el cerebro no tolera mucho la falta de irrigación y rápidamente aparecen los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, depende en qué parte se afecte, pero puede provocar una dificultad para movilizar una parte del cuerpo, alteraciones o cambios en la sensibilidad de una parte del cuerpo, generalmente es la mitad del cuerpo, un fuerte dolor de cabeza, pérdida de visión, dificultad para expresarse o para entender lo que está ocurriendo y también trastornos del equilibrio. Ese es el grupo de síntomas que nos hablan de un evento neurológico agudo. Bien, y en caso de que se confirme que es el problema de la patología, cuando vos intervienes, ¿cómo es la cirugía? Bueno, lo importante es que cuando uno reconoce alguno de estos síntomas, rápidamente tiene que consultar. Generalmente, el familiar o el acompañante es el que lo lleva al paciente a la consulta. Perdón. Y bueno, en este caso es importante el tiempo. Cuanto antes uno consulte, más rápido puede actuar. Hoy por hoy hay tratamientos que nos permiten disolver esos coágulos en el interior de los vasos y recuperar la circulación, con lo cual muchas veces los síntomas desaparecen o se minimizan. Bien. También cuando hay una hemorragia, nos permite rápidamente diagnosticarla y tomar las medidas necesarias para los tratamientos. Bien. Esa es la importancia de reconocer los síntomas rápidamente y consultar cuanto antes, digamos. Bien, eso es lo que siempre hablamos, ¿no? Que no dejarse estar cuando hay algún síntoma raro, ya sea uno si lo siente o lo percibe, o si está el familiar observando, directamente recurrir al médico. Exactamente. Bien. Y siempre hay que recordar la sintomatología, dificultad para movilizar una parte del cuerpo, o cambios o pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, que el paciente no puede expresar o no entiende lo que uno le dice, o que le falta el equilibrio, o un fuerte dolor de cabeza, o pérdida visual en forma súbita, aguda. Y esa es la característica del accidente cerebrovascular, que el cuadro neurológico aparece en forma súbita. Bien. Muchas veces aparece alguno de estos síntomas, mañana voy a consultar, y por ahí mañana el cuadro está más avanzado, o ya no podemos actuar como podríamos si hubiese consultado a tiempo. Perfecto. Doc, me quedé pensando ya en los últimos minutitos, esto que decías, el avance que hay con las personas que tienen el Parkinson.
Cualquier persona que tiene Parkinson se puede hacer esta cirugía, que no es cirugía, me decías, este tipo de tratamiento, o es, Bueno, digamos, todas las personas que tienen Parkinson pueden recibir algún tipo de tratamiento. El Bien. tratamiento quirúrgico es para determinados pacientes con determinadas características. Bien. Y en especial este último tipo de tratamiento, sin una intervención quirúrgica, tiene indicaciones muy puntuales y precisas. No es que reemplaza los otros tratamientos, sino que viene a complementar los tratamientos previos que existían. Bien, clarísimo, eso me había quedado dando vuelta. Doc, un placer tenerte en el programa, muchísimas Igualmente. gracias. Muchas gracias a vos. Gente, hacemos una pausa, ya volvemos con más.